Yaludos y bendiciones en nombre de Haile Selassie y Empress Menenai Ya Rastafari. Les damos la bienvenida a la jornada de hoy, la 10ª charla del ciclo Edúcate a ti misma, Mujeres y Resistencia en tiempos de crisis, organizado por la Fundación Empress Menen Asfa Chile. Estamos comenzando hoy el tema de nuestra cuarta y última semana, empoderamiento y balance de género. Esta iniciativa del ciclo de charlas, como lo hemos mencionado en las jornadas anteriores, surge por la necesidad de colectivizar y visibilizar nuestras resistencias cotidianas, compartiéndonos saberes y herramientas que nos ayuden a generar prácticas liberadoras y transformadoras de las estructuras de la sociedad que nos estén oprimiendo, a nosotras las mujeres y a nuestras familias. En este marco no podemos dejar de referirnos a ese aspecto de la sociedad que ejerce violencia principalmente sobre las mujeres y que puede denominarse como el sistema patriarcal. Este se ha conformado durante siglos y ha instalado una mentalidad y patrones de conducta que discriminan e inferiorizan a la mujer de múltiples maneras, cosificándonos, legitimando el abuso de poder, el abuso sexual, la agresividad, los estereotipos sexuales, la desigualdad de oportunidades, la desvalorización de lo femenino, generando cultura de violencia y violación entre tantas otras formas de menoscabo que histórica y sistemáticamente se han ejercido sobre las mujeres. Esta forma de oprimir del sistema patriarcal no solo la sufren las mujeres, sino también los niños y niñas cuando viven en ambientes de agresividad, cuando los adultos los violentan autoritariamente, también la sufren los hombres cuando son forzados a una masculinidad patriarcal y sin duda todo ser que es arrasado por su dominación, los pueblos colonizados, la naturaleza, los animales. En definitiva, es una manera de vivir devastadora que tiene muchas aristas posibles de analizar. Sin embargo, estamos viviendo una transición en que desde muchas miradas y organizaciones se están levantando las demandas históricas de las mujeres en búsqueda de que esa estructura social opresiva, corrupta, invasiva y dominante que es el patriarcado se derrumbe. Se ha articulado el feminismo con sus diferentes propuestas y se han llevado a cabo manifestaciones sociales muy masivas y amplias que reúnen a una gran diversidad de mujeres colectivizadas para detener ese yugo que sufrían nuestras antepasadas y que hasta hoy se manifiesta en nuestras experiencias de vida. Levantarnos por la igualdad y justicia es un deber, y como mujeres Rastafari, con conciencia de que nuestros actos y nuestra educación deben conducirnos hacia la posibilidad de liberarnos, es que nos sumamos a ese oleaje de agitación y confrontación a un sistema malvado, el patriarcado podrido, que es el sucio Babilón. Podemos contribuir en estos tiempos de cambio, ya que nuestra fe de vida nos eleva y nos enseña que el balance es el equilibrio bendito y necesario, y que desde lo divino esto es así. Ya, para allanar en nuestra fe de vida, el principio creador de todo lo que existe es alfa y omega, en eterno balance. Desmentimos así la noción de un Dios masculino, como lo instauró el patriarcado con su falsa religión, y conocemos también el ejemplo vivo que nos manifiestan Haile Selassie y Empress Menenai, que fueron coronados juntos en el trono de Etiopía y que levantaron un reinado negro africano juntos contra la opresión. Aunque esto es así, y hemos despertado con sed de justicia sobre la tierra, estamos atravesadas por los mismos patrones culturales que el resto de la sociedad, desde nuestra crianza, y podemos estar reproduciendo patrones patriarcales en nuestras relaciones humanas, violentando o siendo violentadas. Debemos romper nuestras cadenas. Hay muchas formas diferentes de ejercerse el abuso, el maltrato y la violencia física y psicológicamente. ¿Cuántas mujeres conocemos que sufren directamente de estas opresiones? ¿Cuántas veces en nuestra propia historia de vida hemos sido víctimas de estas opresiones? ¿Tenemos las herramientas para ayudarnos entre nosotras? Protegernos y orientarnos cuando ocurren hechos de violencia o abuso contra alguna de nuestras mujeres cercanas. ¿Tenemos una red de apoyo?
¿Cómo podemos anticiparnos y evitar la violencia de género? ¿Sería necesario generar un protocolo u orgánica para articular ayuda, recibir denuncias de mujeres violentadas y confrontar situaciones de opresión patriarcal de forma colectiva? Vamos a dejar estas preguntas abiertas. ¿Podrían quienes nos están viendo aprovechar esta instancia de diálogo y comentarnos qué opinan? Ya que como Fundación Empress Menen Asfa nos preocupa avanzar en esta materia y erradicar las violencias de género de los hogares. Les quiero compartir una cita, la encontré en el fanzine cultural Elevando la Palabra, Relatos de Vida, Lucha y Resistencia de Mujeres Rastafari, compilado en Chile por Sista Susi. Escriben muchas mujeres en ese fanzine, lo vamos a difundir a través de nuestra página para que puedan revisarlo, es un escrito muy importante. Lo escribe Races Yassani Kuch. Dice: es hora de que la mujer Rastafari reflexione diligentemente sobre cómo contribuirá a trazar el nuevo curso de la vida. Está preparada para hacerlo, porque está más que calificada. La pregunta es si tendrá el coraje de soportar cuando sus puntos de vista sean cuestionados. ¿Podrá activar su fuego azul para ayudarla a quemar las débiles concepciones del corazón que buscan mantener el patriarcado defectuoso y en descomposición? Creo que ella lo hará, con Haile Selassie y Menen Asfa guiando sus pasos. Su papel como guerrera y líder espiritual le permitirá mantenerse firme y ayudará a marcar el comienzo de la nueva raza, que ahora se ha convertido en el decreto que el mundo debe aceptar. El tema de esta semana, empoderamiento y balance de género, es una invitación a reflexionar sobre esa herencia opresora en que nos situamos, identificando las muchas formas en que se manifiesta y promoviendo que esas estructuras que han sido tan malignas en la historia humana se derrumben de una vez. Sobre todo ahora, en tiempos de cuarentena, cuando la problemática silenciada se hace notar con niveles de violencia contra la mujer que, según los medios de comunicación, han aumentado en más de un 70%. Mujeres que han estado acuarentenadas en estas épocas con sus agresores en las mismas casas. Entonces, pasaré a presentar a la expositora que nos acompaña en el día de hoy. Ella es Scarlett Nichborg, es madre, artesana, emprendedora también independiente, egresada de Antropología Social, especializada en afrodescendencia, parentesco y genealogías. Nos acompaña desde Santiago y nos compartirá nociones desde una perspectiva histórica en su charla llamada Del patriarcado al balance en nuestras relaciones de género. Bienvenida, Sista Scarlett. Hermana, damos gracias. Bendición, hermana. Qué buena introducción, estuvo muy buena. Te saludamos, hermana, y te agradecemos que te hayas sumado en este tema tan importante para cerrar nuestro ciclo de charla, hermana. Hermana, agradecer, el gusto es mío, a todas ustedes, a la Fundación Empress Menen Asfa, por la iniciativa, ¿cierto? Como dices tú, es un tema importante, sobre todo hoy por hoy, ¿cierto? Por la motivación y por supuesto por haber pensado en mí. Es un honor, hermana, y bueno, ya sabemos que estamos viviendo estos tiempos de liberación, ¿cierto? De crisis y de catarsis, de estructuras que ya no se sostienen más, ni sobre sí mismas. Entonces, estos temas quizás los venimos desarrollando hace mucho tiempo y quizás con otros conceptos, pero los tiempos son así, las cosas se van revisando, ¿cierto? Se van dialogando y se van actualizando. La cultura es dinámica, el ser humano es dinámico. Así que eso, agradezco también a todos los que están conectados, ¿cierto? Los que difundieron por el interés en este tema, por la autoeducación de todos nosotros. Y como lo han venido haciendo ustedes, ¿cierto? Es una charla, es una conversación, ya que en estos tiempos no tenemos esa posibilidad de vernos como antes, ¿cierto? Que nos sirvan estas tecnologías, como nos enseñó Su Majestad, ¿cierto? Esta modernidad,
para sacar el bien común, lo que nos sirve a todos. Entonces agradezco a los que están conectados también y participen ahí en los comentarios para que vayamos dialogando, ¿cierto? Damos gracias, hermana. Te dejamos la palabra. No, Nos gracias. vemos después. Bless. Gracias. Bueno, entonces es un tema extenso. La verdad, hay harto por seguir aprendiendo. Como decía bien la hermana ahí, hay harto donde ir a buscar también. Así que en este corto tiempo vamos a hacer una mirada general y ahí vamos a ir conversando. Parto con la pregunta, ¿qué es el patriarcado? ¿Qué es en cuanto a estas relaciones de género? ¿Cierto? El patriarcado es el sistema mundo que nos rige hoy, Babilón, como decimos nosotros, ¿cierto? Es un sistema de opresiones, es un sistema de explotación. Es el opresor de los opresores. El patriarcado es colonialista, es capitalista y es neoliberal. Aquí tengo mis apuntes. Estos tres pilares y bueno, otros más hacen que se sustente y que avanza y que se reproduzca, ¿cierto? Con él se instaura la idea binaria de género que conocemos hoy, donde la mujer queda relegada a un segundo plano, ¿cierto? En desventaja de este hombre, que se plantea como un ciudadano pleno de derechos y de capacidades. ¿Mm? El patriarcado no solo oprime y explota a la mujer, sino que a toda la sociedad completa, a los hombres, a los ancianos y a los niños también. Pero esa máxima expresión se ejerce sobre la mujer, sobre su cuerpo y sobre los ciclos de este, así como también explota y oprime a la naturaleza, a este cuerpo y a los ciclos de la naturaleza también, ¿cierto? Este sistema fue avanzando por el mundo, bueno, con este colonialismo que conocemos, ¿cierto? Y lo hizo con violencia. Guerra, esclavitud, muertes, violaciones, genocidios y etnocidios también. A gran escala. Así fue avanzando. A gran escala porque no es que antes no hubieran conflictos, pero esto ya empezó a ser el sistema mundo, ¿cierto? Y con ello, con ese avance así de violento, también se cortaron y barrieron con gran parte de la historia previa que existía. Con todas las prácticas y las cosmovisiones que tenían estos pueblos que daban sustento, digamos, a la existencia de estos pueblos antiguos, prepatriarcales. Eso. Bueno, llega a nuestros territorios, sabemos todos que con la colonización, ¿no? Con esta invasión europea que hace Colón a estos territorios, donde trae todo lo que es esclavitud, ¿cierto? El catolicismo, etc. Entonces, nos preguntamos también, ¿qué había antes en cuanto a las relaciones de género? ¿Qué es lo que sabemos que había? Entonces, se sabe que antes, tanto en lo que hoy llamamos América y lo que antes se conoce como África, las relaciones de género fueron bastante más equitativas que lo que tenemos y conocemos hoy. Incluso hay evidencia, ¿cierto?, de este antiguo mundo donde se reconocen más de dos géneros, ¿cierto? Y en lo que hoy conocemos como binario, el poder estaba distribuido de manera mucho más justa entre hombres y mujeres, ¿cierto? Podemos encontrar vestigios por muchos lados de todas estas figurillas, yo creo que ya muchos lo han visto, de mujeres, ¿cierto? De mujeres así curvilíneas, con el vientre abultado, los pechos abultados, ¿cierto? O en las cavernas o en ciertos lugares pintados podemos encontrar vulvas y pechos, ¿cierto? Dibujados y pintados. Lo que nos muestra la importancia que tiene para estas culturas prepatriarcales la mujer, sus ciclos, sus embarazos, todo eso es lo que conlleva al mantenimiento de la vida y de una sociedad, de un pueblo, ¿cierto? De generar una cultura también. Entonces, se respetaba a la mujer y sus capacidades, asimismo como se respetaba la naturaleza y el conocimiento que se tenía de esta, tanto para encontrar lo que se necesitaba, el alimento, la medicina, ¿cierto? Como para mantenerla, para sustentarla, ¿cierto? Para no explotarla. Se comprendía en este mundo antiguo que tanto la mujer como la naturaleza, son vitales, son fundamentales para la mantención de la vida, de la sociedad y de la cultura. En cuanto a África, sabemos que las mujeres participaron en todas las áreas de la vida social.
económica, política, científica, médica, etc. Ya sabemos en Rastafari, ¿cierto?, de la reina Nyabinghi, todo ese espíritu, Nyabinghi, la reina de Saba, y todas las demás gobernantes que tuvo Etiopía y otros lugares de África, como Senegal, Angola, el Congo, Benin, eh, las guerreras del antiguo Dahomey, lo que hoy es Benin, ¿cierto? Eh, Había una sección militar que estaba conformada por esposas reales, ¿cierto? Ellas se entrenaban en proteger y en defender al rey. Entonces, hay cronistas europeos que cuentan del temor que tenían o cómo evitaban, ¿cierto?, caer en manos de estas guerreras africanas porque eran mucho más fieras y más salvajes, digamos, en su ataque que los hombres. Es lo que cuentan, digamos, los cronistas. Y también en varios pueblos, ¿cierto?, el sistema económico de distribución y de redistribución de las mercancías y el capital lo manejaban las mujeres. Como hoy día creo que es en el pueblo Igbo. Entonces, bueno, África, al igual que casi todo el mundo, ¿cierto?, fue colonizada por estos imperios cristianos católicos europeos, todo lo que eso conlleva. Entonces, esta cristiandad católica trajo el concepto de la mujer victoriana, de esta época victoriana. Es esta mujer que se queda relegada en el espacio doméstico, con los niños, con los ancianos, ¿cierto? Y es el hombre el que sale al dominio público. Pero, sin embargo, en los tiempos precoloniales sabemos que el poder se repartía de manera más igualitaria entre los hombres y las mujeres. Entonces, nos preguntamos, ¿qué dice Rastafari acerca de la mujer? Y Rastafari busca y promueve tanto el bienestar y el desarrollo de la mujer, como un equilibrio, ¿cierto?, en esta relación de género, que podemos apreciarlo en el ejemplo de sus vidas, digamos, de sus majestades, ¿no? Recordando que Etiopía históricamente tuvo reinas y guerreras. Haile Selassie y Empress Menen llevan adelante la iniciativa de educar a la nación, educar a toda la nación, a los jóvenes, y destacan la importancia de educar a las mujeres, ambos, ¿no? La emperatriz construyó escuelas para jovencitas, se hicieron universidades, y se las hizo participar de la educación y de la tecnología, igual que a los varones. La educación era fundamental en el desarrollo. Y Haile Selassie decía que el avance de la nación no se podía alcanzar si las mujeres se quedaban atrás. No se les negó el acceso a espacios. Incluso en la guerra participaron, como sabemos, y se les armó, se les preparó, ¿no es cierto? Luego hay otro hecho bastante significativo e importante que nos muestra, y es la coronación de Rastafari, ¿cierto? La significancia de esto nos habla de un cambio de paradigma, un cambio de una tradición milenaria, donde se coronaba a la emperatriz en otro día, en otro momento, no el mismo momento que el emperador, ¿no? Y en 1930, de nuestro calendario, Haile Selassie hizo que la emperatriz Menen se coronara el mismo día que él, ¿cierto? Así es como tenemos esas fotografías de la coronación donde están los dos. Y además, ella se viste con el color rojo, que hasta entonces era reservado solo a los reyes. Para las reinas era el verde. Entonces, en este punto también cabe hacer mención, ¿cierto? Porque es para ir tomando estos antecedentes. Cabe mencionar que Rastafari se gesta como un movimiento de liberación antiesclavista y anticolonialista, ¿cierto? Es justamente un golpe directo al patriarcado que se expresa en el concepto y en la acción de descolonización. Rastafari siempre ha buscado descolonizarse de mente y de cuerpo, en las prácticas, digamos. Es un recuperar el poder para la gente y el poder de la gente, ¿cierto? Y en esa recuperación las mujeres son un pilar fundamental en el Liberty Rastafari.
Bueno, sabemos que el camino de cada hay, ¿cierto? Es individual, es personal, cada uno busca ese equilibrio. Pero en lo colectivo, en lo educativo, damos gracias, y en lo administrativo, ¿cierto? Lo colectivo, lo educativo y lo administrativo, en Rastafari se da la reciprocidad y se da la complementariedad de los géneros. No todos realizamos las mismas labores, pero sin embargo nos preparamos para suplir esos lugares si es necesario. Aquí quisiera volver un poco atrás, porque con el patriarcado, como recién hablábamos de la relación de género que provocaba, ¿cierto? No solo se impone eso, con el patriarcado no solo se impone un sistema religioso y moral de opresión hacia la mujer, ¿cierto? Sino que también en su relación con la naturaleza se impone un sistema económico específico, que es extractivista, no solo es de explotación, sino que es de sobreexplotación y de consumo, o de consumismo, ¿cierto? Que no tiene sustentabilidad. Es una mercancía, igual que el cuerpo de la mujer, y de sus ciclos, y de lo que nos pertenece, ¿cierto? Como hemos estado viendo esta semana con todas las hermanas, con hermana Hasne, cómo uno vuelve al parto respetado, cuando el sistema te lo quiere quitar, ¿cierto? Y generalmente son varones quienes se hacen cargo de saber lo que a ti te está pasando o no. Bueno, ahí todas tenemos distintas experiencias en cómo lo vivimos, ¿cierto? En nuestra alimentación, como veíamos con la hermana Judith, también nos quieren imponer ciertos cánones, formas de vivir, como lo veíamos con la hermana Rock, formas de ganarte tu pan y moverte, ¿cierto? Bueno, etcétera. Entonces, para que este sistema se reproduzca, ¿cierto? Y se perpetúe, es necesario además una división, además de esta división de género que veníamos hablando, es generar una división de trabajo y de clase, ¿cierto? Entonces, de esta forma, las mujeres y los niños, que son tratados como una minoría, pero que numéricamente no somos minoría, sino que somos la mitad o más, no lo sé, quedamos en desventaja y en mayor grado de opresión, ¿cierto? Porque este mundo que se plantea, ¿no? Es masculino, es varonil, es productivo, es adulto, es público. Y así tiene ciertos cánones que van excluyendo a otra parte de la población, ¿no? Todo lo que significa el ámbito del cuidado, del saber cuidar, dar cuidado y brindar, recibir cuidado, crianza, educación, queda en el ámbito doméstico y femenino. Entonces, se genera un modelo también de familia y de día a día, ¿no? El hombre sale, no ve mucho a los niños, la mujer se queda en la casa con los niños o los manda a la escuela, etc. Se va imponiendo un sistema, ¿cierto? Donde todos salimos un poco perdiendo, porque el hombre también queda obligado a un deber ser. Todos quedamos obligados a un deber ser en este orden, ¿cierto? Entonces, lo que a ellos los constituye como hombres, ¿cierto? Y así a las mujeres y a los niños, todas las familias y en sus prácticas se ven afectados por este deber ser. Y aquí lo anoté para no olvidarme porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace un tiempo atrás un amigo me hizo una observación sobre la palabra familia. La encontré súper interesante porque, bueno, ya que para nosotros palabra, sonido y poder, ¿no es cierto? La familia, me dijo, proviene de algo que tiene que ver con los esclavos. O yo eso me acordé. La cosa es que lo fui a buscar. Y claro, familia proviene del latín, de una palabra en latín, que vayan a buscarla porque ya no me acuerdo, pero sí recuerdo que tenía que ver con que es como el grupo que te toca una vez que estás en estado de esclavitud, ¿no es cierto? Porque cuando había que como heredar o dejar algo que es con la familia, eso también incluía a los esclavos. Entonces de ahí venía la palabra familia, de servidumbre, de servil, de esclavitud. Revísenlo ahí. Cierro paréntesis. Entonces, creo que la forma en que se vive el equilibrio de los géneros en Rastafari permite hacer esta resistencia completa a este sistema de opresión, ¿cierto? Porque las dinámicas parentales
no familiares. Parentales creo que viene de padre o madre y tiene que ver con parir, con gestar, que eso lo hacemos todos de alguna u otra manera. Bueno, entonces, las dinámicas parentales en Rastafari creo que pueden ser, son o pueden ser incluso una alternativa a este sistema impuesto, ¿cierto? Rastafari hombre y mujer cuestiona este orden desde los tiempos de la esclavitud, ¿cierto? Por medio del concepto de la anticolonización. Buscamos despojarnos, ¿cierto?, de nuestras cadenas morales, católicas, religiosas, económicas, laborales, sexuales, estéticas, de distintos privilegios de género, ¿cierto?, que impone este orden patriarcal como algo normal. Y rescatamos e inventamos nuestras propias formas, ¿cierto? Buscamos ahí el camino, el margen, a esto que se ve como normal, que por lo mismo no nos cuestionamos, es la norma, ¿cierto? Entonces, para ir dando una última pincelada, podríamos decir tanto, pero si bien nacimos en este sistema, ¿cierto? Porque el patriarcado, el África de hoy día también sufre de este patriarcado. Es un invento más bien nuevo comparado con toda la historia previa que hay, ¿no? El patriarcado llegó con su idea de ciencia como único conocimiento válido y con la religión católica como única espiritualidad, ¿cierto? Clasificando todo el conocimiento y las creencias ajenas como paganismo, magia, brujería. Entonces, por el mismo lado también, Rasta recupera sus saberes, ¿cierto? Si hacemos como esa vuelta, Rasta recupera esos saberes que el patriarcado arrebata, lo que hablábamos recién, gestionar el parto, la alimentación, ¿cierto? Los trabajos de la tierra, los oficios, nos muestra un camino que, claro, lleva un tiempo recorrido, llevamos un tiempo recorrido, pero hay mucho que aprender y mucho que seguir avanzando y mucho que seguir revisando, ¿no? Como recién decíamos, ninguna cultura es estática, esas ideas ya están obsoletas, todo está en dinamismo. Entonces, hay mucho que aprender y quizás más bien que desaprender, ¿cierto? Quizás hay más que desaprender. Es necesario hacer conciencia de las herencias que llevamos, tanto patriarcales como prepatriarcales, para realizar ese cambio, ¿cierto? Patriarcales para darnos cuenta, no sé, lo que una amiga siempre me dice de los micromachismos, por ejemplo. Cosas que a veces hasta uno hace porque las tiene normalizadas, son la norma. Es como normal, pero eso no significa que sea natural. Entonces, cuando uno establece la duda, el cuestionamiento, y va como a deshacer la madeja, claro, uno se da cuenta que no. Está, es algo que viene del patriarcado, ¿sí? Y hay que hacerles destrabarlo, ¿no? Entonces, tener también conciencia de esta herencia prepatriarcal, para saber también de dónde sacar esos conocimientos y empoderarnos de lo que tenemos. Entonces, para realizar ese cambio, o acompañar más bien ese cambio, porque ya vemos que se está dando a pasos agigantados, como lo vemos hoy día, ¿cierto? Con toda esta profusión también del feminismo, que donde ahí hay mucho que aprender. Si bien cierto que trae como a remecer las últimas personas que no querían abrir los ojos a esto, ¿cierto? Que seguían viéndolo como una normalidad. Se me viene a la mente el video de los camioneros hoy día, pero ya, dejémoslo ahí. ¿Sí? Imagínense. Entonces, Haile Selassie nos mostraba que él siempre iba hacia adelante, siempre avanzando, ¿cierto? En movimiento, adaptándose a los nuevos tiempos. Era la propuesta. Nos dice que había que abrazar la modernidad por el bien común, ¿no? Cuando hay algo para mejorar. Y así, como los tiempos nos han ido presentando ahora cierto cuestionamiento acerca de nuestras viejas formas de ser y de hacer,
Me acuerdo en tiempos antiguos, de repente algunos libros, ¿cierto?, que comentan de testimonios de mamás antiguas que decían que no era tan fácil hablar o era difícil hablar, ¿cierto?, antiguamente. Me acuerdo también cuando no se podía participar del chalis, por ejemplo, en ceremonia, o cuando se hablaba de tocar tambores, ¿cierto?, o acerca de si la mujer podía o no tocar tambores. Los temas se han ido abriendo según los tiempos. Porque como decimos, ya hay cosas que no se pueden seguir sustentando, ¿cierto? Entonces, la familia, el clan, no sé, el hogar, la parentela, los que viven bajo el mismo techo, los que comen de una misma olla, como quieran llamarle. La forma de brindar cuidados y de ser cuidados, ¿cierto? La forma de conformar un grupo significativo de acompañamiento de vida ha ido cambiando. Hoy día sabemos, entre otras cosas, por ejemplo, que no hay una inhabilidad o incapacidad, por ejemplo, en los hombres en general como género, en brindar cuidados, ¿cierto?, a un otro, a una prole, a los ya children o a su casa, ¿cierto? Así como también vemos que no hay problema que mujeres o hermanas, ¿cierto?, salgan al mundo laboral, etcétera, a buscar el sustento, o que haya un cambio en los roles si es que lo amerita el tiempo, como ahora, un momento de crisis donde hay que hacerla igual, ¿cierto? Entonces, el equilibrio se hace entre todos, finalmente, ¿cierto? En el un dos con el otro. Las hermanas han mostrado, hemos visto, ¿cierto?, lo aguerridas y lo aleonadas que podemos llegar a ser. Lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿cierto? No tenemos duda de nuestra preparación ni de nuestras capacidades. Lo hablábamos el otro día con una hermana también a raíz de abrir estos temas, de conversar esto, de que tenemos esa herencia, ¿no es cierto?, de la violación, de la violencia y del abandono que nos deja la colonización, ¿cierto? Hay una antropóloga chilena, Sonia Montesinos, que tiene un libro que se llama Madres y Guachos. Y bueno, eso es casi más o menos lo que le pasó a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya sea porque naturalmente, o sea, la situación te lo deja así, o tú lo decides, ¿no?, quedarte solo, como sea, o acompañada, uno puede ver esa fuerza, como hablábamos también del espíritu Nayabingui, ¿no?, esa fuerza, esa preparación, esas capacidades que salen, porque esa misma herencia hace brotar como una especie de fuerza ancestral, no sé, de ADN decíamos, pero bueno, de recuperar nuestro poder y nuestro lugar, ¿no? Se hace entre todos, porque hay que autoeducarnos y hay que educar también a los que vienen, ¿cierto? Tanto a las niñas como a los niños y nosotros mismos, incluso a veces hasta nuestros mayores, o ellos nos educan a nosotros, es algo intergeneracional también que se comparte y se transmite, ¿cierto? La propuesta en cuanto al balance de género, ¿cierto?, sería en enfocarnos más que en géneros, en habilidades y en intereses. Creo que así era en el mundo antiguo, ¿no? Debemos desaprender lecciones de género que nos oprimen y que nos hacen cargar con expectativas muy altas y muy insanas para el desarrollo integral del ser humano. Porque claro, todos contamos, pero todos, como se dice, somos importantes. Esto no es solo una visión familiar, ¿cierto? Y el brindar, el dar cuidado, y es una forma de familia, como decimos. Hoy todo eso ha ido cambiando. Entonces, eh, hay que ver las habilidades y los intereses eh, en este trabajo de avanzar, ¿no? Como decimos, nos cargan expectativas muy insanas. Así es que hasta aquí lo dejo yo. Me gustaría ver qué podemos compartir entre todos. Damos gracias. Damos gracias.
Hermana, No, Rastafari. gracias, Ana, por todas las ideas que nos compartes, esa como ese relato histórico que siempre es tan necesario para situarnos, comprender el mundo en que vivimos y asumirnos como sujetos de transformación que llevamos en nosotros, en nuestras conductas, esos patrones. Voy a abrir la palabra primero a ver si hay algún comentario o pregunta de que nos acompaña Yo no desde veo Chile. los comentarios. No se ven. Hermano, mándennos alguna pregunta. Si no, voy ahí con algún comentario que quiero hacerlo también. Mira, ahí tenemos un charla. Es vital considerar estos temas. Muy importante e interesante. Creo que hemos tenido hace muchos años esta iniciativa de reunirnos en torno a la temática de género y había funcionado, ¿cierto?, en relación a situaciones vividas y siempre es importante seguir avanzando en eso. Hacíamos en la presentación la pregunta de si fuera necesario entre mujeres Rastafari particularmente, pero obviamente abro la pregunta a todas las mujeres que nos puedan estar escuchando ahora y hombres también, de si es necesario tener algún tipo de protocolo u orgánica que nos permita actuar con más prontitud en situaciones de violencia dentro de los hogares. Porque, como bien decía Scarlett, hay patrones culturales que heredamos. Y aunque nos proponemos vivir de manera más templada, mirando un balance de género, con responsabilidad en este tiempo de cambio, mirando hacia un balance de género, traemos patrones. Entonces hay veces en que ocurren situaciones de violencia dentro de los hogares, Rastafari y no Rastafari, igual como en el resto de la sociedad, digamos. ¿Por qué crees tú, hermana, o cómo nos podemos explicar que ocurren estas situaciones de violencia dentro del movimiento Rastafari? O de otros movimientos que tienen un legado espiritual importante y aún así ocurren situaciones de violencia de género. Es un tema, claro, complejo, hermana, y como tú dices, hace tiempo ya lo hemos venido tratando y conversando porque no es fácil. Entonces, en más de una ocasión uno se ha preguntado al respecto, ¿cierto? Y muchas veces también me han dicho, Rastafari es machista, ¿cierto? La cultura Rastafari es machista. Y bueno, llegué a la conclusión de que si es que hay machismo, todos tenemos machismo, ¿cierto? Pero no por el hecho de ser Rastafari, sino por el hecho de esta herencia que estamos hablando, ¿cierto? Hablábamos una vez con otros hermanos, por ejemplo, de Perú o de México, el rasta chileno, el rasta peruano, el rasta mexicano, ya, es machista, sí, pero no porque es rasta, sino por la herencia que tiene nuestro pueblo latinoamericano, ¿cierto? Donde todos cargamos con esta herencia de la violencia. Entonces no estamos inmunes, pero por supuesto que la propuesta es a combatir aquello, es a combatir aquello. Otra de las cosas que a veces me han hecho pensar que por qué se puede dar este machismo, dentro de lo que hablamos de violencia y machismo, también me ha tocado compartir con gente joven que hace como malas interpretaciones de la Biblia, por ejemplo, con el afán de oprimir a la mujer rasta. En todo esto de que tú te tienes que separar para tu luna, o no puedes hablar en público y cosas así. Me ha tocado estar con gente joven que de repente conversar o escucharlos decirle a otras niñas que quieren saber del tema, ¿no? Entonces, abrir estos temas. También otra cosa que me ha hecho pensar, otro punto, es que, como dices tú, como estamos diciendo, no somos inmunes a estas cosas por lo que cargamos, pero también como cualquier sistema de creencia o religioso, si se quiera, porque quiero también aquí hacer una acotación de que siempre nos escapamos del término religioso como lo católico, ¿no?
Pero hay un concepto que también es antropológico de la religión y que habla de que es la creencia que modifica mi estilo de vida. Entonces, desde esa perspectiva sí podría llamarse religión Rastafari, ¿cierto? No tiene que ver con el catolicismo. Entonces, en muchas de estas formas de creencia también se esconden hijos sanos del patriarcado, ¿no? Y se ven en muchas fe, distintas creencias. Una vez con hermanas que ya no están, lo decíamos a modo de broma, igual la hermana era muy bromista, que por qué estos hijos sanos del patriarcado no se habían ido a otras religiones. Y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero uno tiraba la talla, ¿cierto? Nombraba otras religiones. Entonces nosotros decíamos que no, que nosotros éramos más buena onda, que por eso terminaban acá, una cosa así. Pero, hermana, volviendo a la seriedad, uno vuelve a las preguntas tuyas del inicio. Son súper importantes. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos como el colectivo? ¿Qué hacemos individualmente? ¿Cierto? Finalmente también todos somos seres humanos. Hay que estarnos mirando porque en cualquier momento uno puede caer en algo como eso. ¿Cierto? Lo mismo que estamos diciendo, los seres humanos van cambiando. Tú ves si vas para adelante o para atrás, pero nada es estático. Nada es estático. Entonces, también nos vamos formando en relación con otros. Somos de relacionarnos. El concepto también, por ejemplo, de la mujer africana tiene que ver con eso. Es en relación con un otro. Acá en este sistema patriarcal se nos corta, se nos disecciona como seres humanos, ¿cierto? Se nos cosifica, se nos automatiza. Entonces, creo que Rastafari no está ajeno a estas situaciones y, y las preguntas que tú hacías al inicio son súper atingentes, o sea, ¿qué hacemos? Yo hoy día agradezco de verdad el movimiento de las hermanas y las compañeras feministas porque siempre mis amigas que son de ahí me van más alumbrando a veces en cosas que uno no se da cuenta y a veces yo a ellas sin querer y así uno al dialogar, ¿cierto?, va retroalimentando las cosas. Pero tenemos que ir poniendo ojo para tener una sociedad que sea más justa. Como decíamos, no fijarnos quizás ni en un género, ni en una religión, ni en una clase, sino que en habilidades, en intereses. Se supone que el Homo sapiens sobrevivió en la colaboratividad, ¿cierto? Más que en la competitividad. Eh, entonces debiéramos aprender a eso. Sí, yo justamente hace unos días atrás estuve revisando, gracias a un compañero igual, que me compartió una conferencia de Claudio Naranjo. Él es un pensador muy importante de estos tiempos, igual chileno, y Chileno. meditaba que la mente patriarcal se debe como a todo esos siglos y desarrollo de las civilizaciones en que el hombre, el ser masculino, tuvo que ser el cazador, pero que pronto de ser el cazador por sobrevivencia empezó a volverse como el depredador. Claro. Entonces, como dices tú, todas las aristas que tiene este sistema depredador que se ha instalado y que, como Claro. bien tú señalas, igual tiene que ver con todos los temas que las hermanas que han hecho sus exposiciones acá en el ciclo de charla han podido compartirnos, como los saberes que se han instalado como la única forma de existencia al final, pues, en cuanto a la salud, la ciencia, los saberes Nos de la han ido, modernidad. hermana, nos han ido precarizando y empobreciendo, haciendo que tú solo necesites el sistema y si el sistema te lo quitan, tú entras en pánico y no sabes qué hacer. Y gracias a ella a nosotros no nos ha tocado eso, ¿cierto? Otro dato que se me olvidó, por ejemplo, dentro de todo este concepto del patriarcado también nace el concepto de la propiedad privada y del padre y de la patria y de la herencia y del apellido, ¿cierto? De quién yo voy a heredar, porque nace el concepto de la propiedad privada, entonces yo, ¿a quién voy a heredar mis bienes? Esto mismo que hablábamos de la familia y del esclavo, que tú heredas unos parientes, una parentela, pero eso le lleva a tus esclavos también. Entonces, nace con este concepto de propiedad privada. En el África antigua, bueno, había muchas expresiones, tampoco es que la mujer era el único, también habían pueblos donde el varón estaba más central, pero no era el único orden establecido, no era todo lo que había, ¿cierto? Había muchas alternativas. Y bueno, y en esa había una también donde tú tienes tu esposa, por decir,
Y los niños que esa esposa tenga son tuyos. No importa si no los tuvo contigo, una cosa así, ¿me entiendes? Hay otro sistema donde todos los que son de tu generación son tus parientes. Por ejemplo, mis hermanos son todos como los que nacieron a la misma mía, y mi mamá no es solo mi mamá, sino que todas las que son de la generación de mi mamá son mi mamá. Como este proverbio que dice, se necesitan dos para traer un niño al mundo, y para criarlo se necesita la aldea, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en ciertos sistemas africanos, la figura paterna, ¿cierto? La figura importante paterna, digamos, no es el padre biológico, sino que es el hermano de la madre. ¿Te fijas? Entonces, el patriarcado también viene con eso, con la idea de la propiedad privada, de a quién yo le dejo mi herencia, del apellido, etcétera. Así todo es tuyo, todo es propiedad, todo es mercancía, ¿cierto? La mujer, la tierra, los medios de producción, el capital, todo. La salud, Claro. la educación. Hermana, y tú nos has hablado de, bueno, de este cambio, ¿cierto?, de paradigma que se hace con todos. A ver, voy a leer este comentario primero. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahí nos envían una cita de Timoteo. Ahí es Claro. cuando se hace, Bueno, yo he visto hacer esa mala interpretación y pueden ser algunos sin intención desde el desconocimiento, pero otros pueden ser completamente intencionados. Entonces, claro. Bueno, sabemos bien igual que los libros bíblicos tuvieron revisiones del Vaticano, de unos concilios que dejaron libros, hasta, hicieron revisiones, ¿cierto? Cambiaron conceptos. No hay que olvidar eso con respecto a los libros exactamente. antiguos. Robaron incluso conocimiento y después de que lo filtran te lo enseñan como que ellos lo sacaron, ¿no? Una cosa así. Claro. Hermana, te estaba preguntando que, bueno, en esta como cambio de paradigma que le compete a todos, quería preguntar, ¿qué rol crees tú que le compete a los hombres en esta idea del patriarcado? Porque siempre hablamos como que nos estamos levantando como mujeres en esta conciencia. Bueno, hay incluso un feminismo separatista, ¿cierto? Que como que repudia hasta la presencia de hombres en sus manifestaciones. Espacio, sí, sí. O podríamos hablar como de qué rol le competiría al hombre en este tiempo, de tomar posición en este cambio de paradigma igual. Claro. Yo creo que lo primero es cuestionarse, o sea, hay que pensar que andan tantos, son tantos los que andan por ahí sin ni siquiera preguntarse si está bien o no lo que pasa o lo que hacen, ¿cierto? Porque también son privilegiados. Entonces, de partida tiene que haber una voluntad, yo creo, de cada uno. Y segundo, hay que educarse, hay que empezar a ver cada cosa que hacemos, si realmente es cultura que viene de ahí, ¿no es cierto? Si es patriarcal, ¿por qué lo hacemos? Si es opresor o no. Empezar a respetar a la mujer, partir por ahí. O sea, no mirar en menos tampoco a la mujer. Mucho de este sistema patriarcal tiene de eso. De que cuando llegan a ver a esta mujer, a estos hombres, a estas civilizaciones no empoderadas en la naturaleza y todo, el mismo miedo hace que tú bloquees todo. Entonces yo creo que el rol que le compete a ellos es parte por cuestionarte y luego acciona inmediatamente, o sea, ¿cierto? En los niños, en cómo crías a los niños, a las niñas, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos que estar muy atentos a los pasos que damos e ir en este camino, o sea, incluso hasta las bromas. Empezar a observar los contenidos, todos los contenidos que manejamos, que decimos, que vemos, que consumimos, ¿no? Y que reproducimos con nuestros niños, con nuestros Claro, amigos. Y los sí, que hombres, no, o sea, las mujeres también nos compete eso. No quedarnos calladas, no quedarnos calladas, ya no son tiempos de quedarse calladas. Yo sí recuerdo antiguamente cuando estábamos allá en el salón y un hermano nos decía, él nos interpelaba que por qué éramos tan calladitas.
que por qué no hablábamos fuerte, no sé qué. Pero yo, los tiempos son otros, y yo encuentro que todas hablamos re fuerte, yo creo que en esa hay que estar. Que si los hombres no la ven, uno tiene que estar ahí diciéndola, porque está muy normalizado, no es natural, ¿cierto? Pero está normalizado, es la norma. Entonces como que pasar a colado así en el día a día. Claro. Son Bueno, eso que temas tú... importantes. Cuestionarse Sí, todo, o sea, el hombre debiera cuestionarse todo. Imagínate lo que pasó hoy día con los camioneros, no sé si tú sabías, hermana, yo algo caché antes de meterme a la charla, es impresentable. Entonces, ¿qué pasa? Retrocedimos todo el rato. Entonces, no, no es como que ya hay un tiempo que no hay tolerancia para estas cosas. Y si hay cosas que no nos estamos dando cuenta, ahí está, po. Estamos todos aprendiendo día a día y hay que seguir aprendiendo, hay que estar aguja, como se dice. ¿No? sí. Es importante eso que menciona, hermana, de los contenidos, como de revisar los contenidos que manejamos en el cotidiano y la relación que tiene con la educación no sexista, ¿cierto? Con pequeños detalles que uno ahí reproduce en la crianza de sus hijos y que es importante no darles más cabida. Claro, claro. Por ejemplo, los colores, ¿cierto? Estos colores, a nosotros acá nos pasa que si heredo ropa para los niños y viene un chaleco o zapatillas de color rosado, pero que le quedan buenos a mi hijo en vez de a mi hija, no tenemos ningún tipo de sesgo para que el hijo ocupe los colores rosados. Y hay otras Claro. personas que eso no debe ocurrir. Sí, pues. Sí, los colores son de todo. Yo también siempre decía, los colores son de todo, los animales también. Es este consumismo, ¿cierto? También es esta idea neoliberal y todo que nos mete ideas en cabeza y tenemos que estar atentos. Eh, el mismo, el enjuiciar, encuentro que es tan rápido, es tan fácil enjuiciar. Mira, te enjuician por si eres santa, te enjuician por si no eres tan santa, te enjuician por si estáis sola, te enjuician por si estáis acompañada. No, damos gracias que no es para nosotros juzgar. Entonces, por ejemplo, a la mujer haga lo que haga, se la juzga o ese sentimiento de culpa se la trata de hacer sentir culpable. Y no, yo siento que los tiempos cambiaron y el que la vio y el que se subió al carro se subió y el que no, perdió nomás porque ya fue. Entonces, por lo mismo, damos gracias a esta instancia, a pesar de que estamos en esta época de crisis, ¿cierto? Yo siento que la crisis, por lo que hablaba recién de que el patriarcado también es colonialista y es neoliberal y es capitalista, cierto que hay una opresión económica, eso hoy no nos afectó tanto a nosotros. La gente se vio, en general digo, a nosotros no nos afectó tanto, porque la gente se vio de repente confinada con lo suyo y no había qué hacer. Quizás muchos hombres también empezaron a ejercer violencia en este contexto, porque la gente estaba vuelta loca encerrada o con sus hijos. Y nosotros no tenemos ese problema, estamos acostumbrados a vivir entre nosotros, a tener la tele apagada, a hacer otras cosas. Estamos acostumbrados a enseñarle a nuestros hijos. Tú no lo dejas en una escuela, que no solamente es una cosa que te vuelca contenidos, sino que finalmente hoy por hoy la escuela, el jardín, todo eso, la sala cuna, es eso, una guardería. Tú mandas a tu hijo para allá mientras tú te preocupas de hacer tus actividades productivas. Entonces finalmente te vas desligando de tu hijo y después es muy común ver, ¿no? Es cíclico esto, ver que cuando los chicos están de vacaciones, como que las mamás, empiezan los memes de que las mamás ruegan que vuelvan a clase. Nosotras no, algunas de las que mandamos, alguna vez hemos mandado a los niños al colegio, preferimos que se queden en la casa. Nos gusta estar con los niños en la casa, hacer cosas juntos, enseñarles en el día a día. No es algo tan común. Mucha gente solamente sabe vender su tiempo a Babylon, ¿no? O lo que sabe hacer, sus capacidades, sus habilidades, y si se quedan sin ese trabajo, nosotros no, nosotros nos movemos en lo formal, lo autogestionado, tenemos distintos oficios, si no, puede salir el hombre, sale la mujer.
siento que en ese sentido no, 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 nos, no nos pegó tan fuerte quizás en lo espiritual, en lo psicológico, no sé, hay que me ayuden otros expertos, pero la gente se vio muy afligida y se ha visto muy afligida por esta situación. Eh, Mira, quiero aprovechar este momento igual para detener un poco en esto de la crianza, porque como hay articulación en torno a que la mujer genere su emancipación, también ¿Genere qué? hay harto que se dice en estos tiempos sobre crianza respetuosa, como cambiar los paradigmas y los métodos que existen dentro de las casas para criar a los niños, porque en este patriarcado que es agresivo, que es severo, autoritario, eh, se instala principalmente desde muy temprana edad en cómo fuiste criado por tus padres, principalmente por el padre, digamos, que históricamente lleva ese como rol de ser el severo, ¿cierto? Y bueno, también me recordaba de esta conferencia de Claudio Naranjo que te comentaba, que la vi justo hace pocos días, que él dice que muchas de las enfermedades mentales de estos tiempos tienen que ver con esa herencia patriarcal, con cómo tú sufriste de niño ese autoritarismo severo de tu padre y cómo viste que tu madre fue incapaz de defenderte. Es como bien profundo en Hermana, realidad, da para incluso, harto análisis, sí, lo quería mencionar. claro, incluso es más, la herida, ¿cierto? Patriarcal es más inmediata, es en esta relación, en el binomio madre-hijo, que ahí la hermana Hanne también, si estuviera mirando, nos puede dar su visión de que cuando, claro, tú dejas el poder de tu parto y a ver, déjame ordenar la idea. Esa parte de nuestro ciclo, ¿cierto? De nuestra feminidad, se ha dejado de ver como un acto sexual, porque también es un acto sexual el gestar, el parir y el amamantar, ¿no? Entonces se ha vuelto a hacer este corte, esta disección, se deja en una institución ajena a ti, con ciertos parámetros súper técnicos para que tú des a luz, y se separa la guagua, ¿no? Se le corta el cordón rápido, se separa el bebé. Ahora se está viendo el parto respetado, que te lo entregan, que antiguamente se iban hasta como sala cuna, que estaba llena de cunas con bebés recién nacidos, y la mamá en otro lugar, ¿cierto? Entonces, ahí es el primer que se corta, es la herida patriarcal, donde ese bebé, por ejemplo, al llorar, 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 sus necesidades sabe que no van a ser cubiertas. Está separado de su madre y está separado de su madre porque así funciona esta cosa, esta asepsia, estos horarios, qué sé yo. Cuando el bebé es un mamífero, tiene que estar encima de uno todo el rato, ¿cierto? Mamar lo antes posible. Entonces, desde ahí parte esa herida patriarcal. Donde el ser humano se ve alejado de esta cumplir, satisfacer sus necesidades primarias de vida, ¿no? Ese calor humano, ese olor, esa gestación que es exterior, ¿no? La exterogestación. Entonces, desde ahí Claro. parte como, no sé si del psicoanálisis y eso, pero parte como esa herida, ese desgarro, ¿cierto? Patriarcal en el ser humano. Claro, y que al final es como el término del bienestar, porque estar dentro del vientre, ser amamantado, es un estado, una vivencia de bienestar, de placer, en el que estás resguardado con amor, y luego irrumpe este patriarcado que al final es el terror, como imponer terror, separación Carencia, y malestar al final, pues. Una sociedad del claro, malestar, del estar mal. claro. Eso, claro. Y nos quiere tener en la carencia, en la precarización, no solo material, sino de nuestras capacidades físicas, mentales, espirituales, etcétera. Hermana, nos hemos alargado en el tiempo un poco. No sé si habrá una pregunta o comentario que podamos revisar rápido en estos últimos minutos. Es un tema que, Claro, bueno, a ver, mira, aquí la cista nos dice, yo he escuchado hermanos burlarse o tirar tallas a otros hermanos que cuidan a los niños, que cocinan, etcétera, llamándolos indirectamente como macabeos.
Sí, bueno, yo creo que esos comentarios vienen de entes patriarcales. Claro. Yo creo, hermana, que hay que enseñarle una nueva masculinidad quizá a los niños, porque también para ellos es una expectativa alta, el cumplir con esos patrones, el de repente dejar de escuchar sus sentimientos porque ellos tienen que ser así, como lo que está diciendo la hermana. Ahí está el juicio otra vez, ¿ah? No, Macabeo, pero ¿y qué te metes tú en casa ajena? En techo ajeno. Entonces, no, así no avanzamos. Y ya los tiempos no están para eso, están para avanzar nomás. Así que esas prácticas son las que hay que poner la alarma, es que no Claro, hay que callarlas más, no hay que callarlas, no tienen que pasar desapercibidas. Y, sí, y en nosotros también, a sí, veces, como digo, uno a veces igual tiene sus salidas que no corresponden, pero es porque estamos aprendiendo, esto cambia rápido, gira muy rápido. sí, hermana. Bueno, una responsabilidad compartida. Te queremos agradecer, hermana, por esta charla de hoy. Creo que ha sido un tema muy importante este día acompañándonos aquí en la 10ª sesión del ciclo de charlas. Vamos a tener 2 exposiciones más, el martes y el sábado, para profundizar más sobre este tema. Así que, hermana, Sí, hermana, damos gracias. Gracias a ustedes, como les dije, por la motivación, por esta instancia, por seguir en la autoeducación, ¿cierto? Y por ser tan motivadas, tan aplicadas. Me da gusto verlas. Ya, bueno, las hermanas ya, están con sí, Belina. Así es que bueno, siempre ya, aquí dispuestos a que trabajemos en conjunto, ustedes saben. Eso es lo que veo también. Las hermanas Rastafari estamos bien empoderadas, tenemos economía, tenemos empresa, tenemos movimiento, eh, nos comunicamos hace tiempo, sabemos lo que hacemos unas y otras, nos vemos. Y, y es la idea que sigamos así. Las preguntas que tú hiciste al inicio son muy importantes, hermana. Yo las rescato, hay que dejarlas ahí como comentario fijado, dirían los tiempos de ahora. Porque es muy importante lo que tú mencionaste. Uh-huh. ojalá que Así nos que, retroalimenten sobre eso, que es una pregunta que tenemos que dilucidar cómo comenzar a trabajarla. claro, por Bueno, ahora hay que hermana, partir por no gracias. callar, ya no son tiempos de callar, dijo. Te mandamos un abrazo, hermana. Saludos ahí a tu familia. Damos gracias. Muchas bendiciones, hermana. Saludos a Cuídese toda la mucho. familia. Ahí, Estamos dando un contacto de Cista Scarlett. sí, cualquier cosa ahí o al Facebook me escribe. Ay, eso. Hermana, un abrazo, bendiciones. Gracias ahí por tu ponencia de hoy día. Ahí está. En Damos gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Ahí vamos a seguir en contacto. Nos despedimos entonces de la jornada de hoy. Los dejamos invitados el martes a la charla que tiene que ver también con interculturalidad, desigualdad y problemáticas de género. Les recordamos, como siempre, que estén atentos a nuestras redes. Ahí vamos a estar dando aviso de diferentes trabajos. Durante esta semana vamos a hacer correr una encuesta a través de la página del Facebook para poder tener más retroalimentación de qué les ha parecido este ciclo de charlas y qué trabajos pudiese la Fundación Empresmenen AFA Chile impulsar en las diferentes áreas u otras que ustedes, el público que nos ha acompañado, quisiera quizá compartirnos algunas ideas. Muchas gracias, damos gracias siempre por el apoyo que nos dan y ya estamos en nuestro penúltimo capítulo del jueves. Así que ahí los esperamos a todos, mucha guía, protección, y saludos a todas las hermanas, hermanos, familias y todo el pueblo que nos está acompañando. Bendiciones.